Vamos a comenzar la predicación con una oración. Dios, te damos muchas gracias por esta tecnología que tenemos y gracias porque, pues aunque sea a través de esta manera, podemos comunicarnos con los hermanos de la familia que tenemos en ti. Gracias porque pues, nos permite seguir compartiendo estos mensajes a través de la computadora, pues a pesar de esta situación que estamos pasando de esta pandemia. Te pedimos que nos ayudes a entender el mensaje y que sea algo que como cristianos podamos absorber, entender, memorizar incluso y poner en práctica. Te damos gracias por todo lo que nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, Jesús acusó a los escribas y fariseos de ser hipócritas, citando Isaías 29:13. Ahí en Mateo 15, 7 y 8 tenemos las palabras de Jesús que dicen: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Y no es esta una acusación que mucha gente no cristiana le hace a los cristianos? Creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta acusación, tal vez no dirigida, ¿no?, directamente hacia nosotros, pero es una realidad que muchos no quieren acercarse a Dios por culpa del ejemplo hipócrita que muchos cristianos demuestran. Se dice que Gandhi en una ocasión dijo: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Y desgraciadamente sus palabras son una realidad. No podemos negarlo y es triste que haya tanta razón en esas palabras. Facebook es un lugar en el que todo mundo se desahoga. Creen que pueden poner lo que quieran porque al cabo es suyo. Y bueno, es cierto, ¿no? Pueden hacerlo. Pero hay que tener cuidado de qué ejemplo estamos dando a todos los que nos están viendo por ahí. Y en el mundo exterior, no solo el digital, pero bueno, parece ser que en el digital tenemos, irónicamente, menos filtros entre lo que pensamos y lo que escribimos. Esta cuarentena ha provocado que la gente esté exageradamente activa en las redes sociales y aunque por un lado es bueno ver que el Evangelio se abrió rápidamente camino ahí, es muy triste ver a muchos cristianos que comparten cosas que no viven o comparten cosas que viven y pues que no deberían. ¿A qué me refiero con esto? Entre las cosas que comparten y no viven, por ejemplo, vi un meme que uno de mis amigos de Facebook compartió que decía algo como ateísmo, yoga, horóscopo, idolatría, Halloween, tarot, arbolito de Navidad, rosca de reyes, ¿no?, etcétera, lo que le quieran añadir a la lista. Son puertas que se abren para que entren demonios en tu vida. Más o menos es lo que decía este meme. Y el problema está no tanto en el meme en sí, sino en el hecho de que quien compartió esto está viviendo en unión libre. Compartió algo que no está viviendo. Si hablamos de abrir puertas al diablo, pues esta persona hasta le dio las llaves al diablo. El vivir con alguien con quien no firmaste papel de matrimonio se conoce bíblicamente como fornicación y es pecado. Otro ejemplo surgió esta semana pasada. Se hizo muy popular la aplicación FaceApp en el que te cambiaban el género de una foto. Y no es coincidencia que esto sucedió justo en el mes que el movimiento LGBT tomó como su mes de orgullo. Y ahí van muchos cristianos a participar de algo que no deberían. Y lo toman a gracia, pero el mundo está empujando una ideología y nosotros estamos cayendo en ella. Y no solo en eso, sino hasta caemos en memes vulgares, sexuales o groseros y los compartimos con orgullo. Al punto que la gente que conocemos a veces ya ni les pasa por la mente de que pues, nosotros somos cristianos. También vi varios memes de amigos en Facebook donde decían que sería bueno encontrar a esa pareja que busque a Dios también. Pero quien lo compartió no busca a Dios. Por eso es que las palabras de Gandhi son tristemente una realidad. Y es algo que como cristianos deberíamos trabajar en cambiar. El mundo va de mal en peor y hemos encajado perfectamente con él en lugar de ser un ejemplo diferente. En lugar de ser luz para el mundo, hemos abrazado su oscuridad. Y muchas veces no hay diferencia entre los de afuera y los de adentro de la iglesia. Y de nada sirve pedir a Dios que te libre de tentaciones
si estás tan cómodo con los demonios de tu vida? Y es precisamente a este problema de hipocresía que Pablo está exhortándonos a cambiar en Romanos 6, del 12 al 14. Dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo nos habla de dos reinos en Romanos. Uno es el del pecado y el otro es el de Dios. Al inicio del capítulo 6 nos menciona que los que ya hemos muerto en Cristo, en el bautismo, hemos sido sepultados en su muerte y también vamos a vivir en su resurrección. Pero, por lo mismo de que ya morimos en el bautismo, la ley del pecado ya no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Hemos entrado a una novedad de vida y ahora nos gobierna Dios. Pablo utiliza este término reinar especialmente entre los capítulos 5 y 6 para personificar varios conceptos teológicos. Por ejemplo, en Romanos 5, 14, 17 y el 6, 23 nos dice que la muerte reinó como rey. En Romanos 6, 12 y 14 nos dice que el pecado reinó como rey. Y en Romanos 5, 21 nos dice que la gracia de Dios reinó como rey. La pregunta aquí es: ¿quién está reinando en tu vida? Como humanos tenemos la opción de escoger a quién queremos como rey. Deberíamos de escoger a Dios, pero desgraciadamente escogemos el pecado y la muerte. Y esas son las únicas dos opciones que hay. El no querer elegir es hacer una elección. O estás del lado del pecado y muerte, o estás del lado de Dios, pero no hay un punto intermedio. Y qué triste es que como individuos, e incluso como iglesia, muchos de los creyentes escogen el yo, o sea, su ego, y escogen el pecado, incluso cuando al mismo tiempo proclaman la gracia de Dios. Es una contradicción, es hipocresía. Es por eso que Pablo dice: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. El griego aquí es bastante específico, implica que detengamos un acto que ya está en progreso. No dejes que el pecado siga reinando en tu cuerpo mortal. Es lo que está diciendo ahí el texto. Y eso demuestra el potencial continuo del pecado en la vida del creyente. Pero la necesidad de pecar ya ha sido eliminada en los cristianos en el bautismo, según el contexto del capítulo 6 de Romanos. No dejemos que el pecado siga dominando en nuestras vidas. Luego nos dice Pablo que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos a nosotros mismos, a Dios, como vivos de entre los muertos, y que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Es decir, nos exhorta a que no ofrezcamos nuestras habilidades al poder y control del pecado, sino que se las ofrezcamos a Dios. ¿En qué usas tus talentos? ¿Y cómo los usas? Por ejemplo, hay gente muy talentosa que dirige las alabanzas los domingos en sus respectivas congregaciones, pero hay muchos que lo hacen por ego y no por ofrecerlo a Dios. Y se nota, ¿no?, cuando se bajan y se van a la hora de la predicación. Pero no solo los músicos tienen este problema. ¿Cuántos predicadores caemos en ese mismo error de hacerlo por ego o hacerlo por dinero? Ahora, Pablo aquí está usando una analogía interesante, la de la esclavitud. Mucha gente que no era romana se vendía a sí mismos como ciudadanos romanos, con la expectativa justificada y, bueno, regulada por la ley romana, de que así podrían convertirse ellos mismos en ciudadanos romanos. El dinero que iban ellos recibiendo, pues usualmente era para iniciar un fondo personal que sería usado para pagar esa libertad, pero ahora con unas circunstancias más favorables, porque ahora serían romanos también. En otras palabras, así como te autovendiste al pecado y fuiste ciudadano de ese reino, ahora autovéndete al reino de Dios y sé ciudadano de ese reino. También hay otra analogía aquí, y esta es la de la guerra. La palabra que está siendo usada como instrumentos es la misma palabra que traduce armas de un soldado. La idea que Pablo está dando es que nuestro cuerpo físico es el campo de batalla para la tentación. Recuerden que estos versículos están dirigidos a creyentes. Tenemos que decidir día con día
¿A qué reino pertenecemos? La batalla continúa. A veces queremos pensar que nuestra lucha es exclusivamente, como dice ahí en Pablo ahí en Efesios 6:12, contra principados y potestades, poderes de este mundo de tinieblas y fuerzas espirituales de maldad, etc. Es decir, a veces sensacionalizamos ese versículo, haciendo ver como que esta batalla es en lo sobrenatural. Pero lo que Pablo está diciendo es que esa batalla es interna. Es dentro de nuestro cuerpo que tenemos que pelear contra todas esas cosas. Así como hemos utilizado nuestros cuerpos para hacer el mal, nos dice Pablo, ahora úsenlos para hacer justicia. De hecho, aquí en el griego hay un juego de palabras entre iniquidad y justicia. Ambas vienen de la palabra dike. Justicia es dikaiosine e iniquidad es adikia. Es decir, iniquidad es precisamente lo opuesto de justicia. Pablo nos insta a que escojamos el reino de Dios, que es completamente opuesto al reino del pecado y de la muerte. Y una vez que escogemos el reino de Dios, nos dice Pablo, el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros, porque su ley ya no nos afecta. Aquí debemos de tener cuidado. Lo he mencionado en las clases de Romanos. A veces se comete el error de pensar que la ley de la que habla aquí es la ley mosaica. Y muchas iglesias enseñan que hay un problema entre la ley mosaica y la gracia. Pero esas personas, bueno, por lo mismo son rápidos a citar este versículo y decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como si la ley de Dios fuera mala. Pero Pablo nos dice ahí en Romanos 7:12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué ley es opuesta a la gracia de Dios? Si aquí nos dice Pablo que la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. ¿Qué ley entonces está hablando? La ley del reino opuesto al de Dios, la ley del pecado. Pablo incluso lo especifica ahí en el 7:23. Dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. A esa ley se está refiriendo Pablo, la ley del pecado. Así que cuando digamos no estoy bajo la ley sino bajo la gracia, recuerden que esa ley de la que Pablo habla es la del pecado. No estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Vivimos en un reino diferente, con una ley diferente, que es buena, tal como lo era la ley mosaica. Y como estamos bajo el dominio del Rey de Reyes, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque ya no es nuestro rey. Cambiamos de nacionalidad al hacernos ciudadanos del reino de Dios y debemos actuar como tales. Para que no nos acusen de hipocresía, debemos asegurarnos de vivir tal como nos lo dice Pablo. Mientras no vivamos así, la gente nos va a acusar de hipócritas una y otra vez. Jesús dijo en una ocasión, ahí en Mateo 12:34, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que compartimos tan fácilmente en las redes sociales demuestra lo que realmente abunda en nuestro corazón. Si fácilmente compartimos groserías, inmoralidades, ofensas, etc., ¿qué creen que hay en nuestros corazones? Esas cosas y probablemente más. Paréntesis, papás, aguas con lo que comparten sus hijos. Si eso hacemos en la luz, ¿qué hacemos en la oscuridad? Es decir, si esto es lo que hacemos en algo tan público como las redes sociales, ¿qué no hacemos en secreto? A muchos ya incluso se nos olvidó nuestro bautismo. Ya se nos olvidó que escogimos el reino de Dios. Y estamos viviendo nuevamente bajo la ley del pecado. Cambiamos la gracia y libertad de Dios por la ley y esclavitud del pecado nuevamente. Y Cristo no murió bajo una tortura tan terrible para darnos salvación, como para que escojamos rechazar la salvación e irnos por una vida de tortura. Todo lo que Pablo nos dijo aquí en estos versículos se refiere a las acciones que hacemos. Fuimos instrumentos de lo malo, de la iniquidad, servíamos al pecado, pero en el bautismo, los que estamos bautizados como la Biblia lo dice, es decir, sumergidos en agua después de haber creído, nos dice ya morimos y resucitamos a una nueva vida. Ya no estamos sujetos al reino y a la ley del pecado. Ahora pertenecemos a otro reino, a uno mejor, al reino de Dios. Vivamos como ciudadanos de ese reino.
Nuestro cuerpo es un instrumento, ofrezcámoslo a Dios. En Génesis 4:7, justo antes de que Caín matara a Abel, Dios le advierte, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y es la misma advertencia que nos hace Pablo aquí en Romanos. No se dejen dominar por la lujuria del pecado. Caín, aún con esta advertencia, se dejó dominar. ¿Y qué pasó? Mató a su hermano. Nosotros, aún con esa advertencia, muchas veces nos dejamos dominar también. ¿Cuál creen que va a ser el resultado? La paga del pecado siempre será muerte. La muerte es la moneda del pecado. Pero la moneda de Dios, la paga de Dios es vida eterna. ¿Con qué moneda te gustaría que te pagaran? Como Pablo ha dicho hasta ahora, nosotros tenemos la decisión de qué paga queremos. Y esa paga depende del reino al que servimos. ¿A qué reino realmente sirves tú? ¿Para qué reino trabaja tu cuerpo? Vivir cediendo a la lujuria del pecado indica que vivimos bajo el pecado aún. Tengamos cuidado de a quién servimos. Solo en Dios hay vida y vida en abundancia. Ustedes que escogieron el reino de Dios, sigan peleando la buena batalla, para que el reino de Dios gane en sus vidas. Será una batalla difícil, pero hay que permanecer muertos al pecado y vivos en Dios. Que Dios los bendiga.